Bueno chicos, aquí estamos de nuevo con otro resumen de la clase 2. Ya vamos a hacer un pequeño resumen. Estamos tratando de que no duren más allá de media hora los videitos, así que la idea voy a tratar de hacerlo lo más dinámico y explicativo posible. Así que, insisto, siempre al final de la clase yo doy una actividad, la cual es una tarea supuestamente para desarrollar dentro del tiempo de la clase, que generalmente era al final, porque siempre damos como una horita para dar una actividad un poco más dinámica. Esto va a un portafolio, insisto, esto va a un portafolio, el cual es comprobante de su trabajo durante el periodo y no es evaluado. ¿Se entiende? La idea es que si alguien tiene alguna duda sobre cómo lo hizo, yo lo voy a revisar de todas maneras y voy a ver qué tan acertados están, en virtud de que me lo vayan entregando. Ya, lo demás de sus compañeros, los que ya entregaron, están listos. Los que vayan entregando a medida con el corto tiempo que queda, iremos viendo cómo lo hacemos para dejar todo esto evaluado lo más simple posible. ¿Ok? Ya chicos, para entender, seguimos en condiciones de un emprendimiento. Nosotros vamos ahora a esta parte fundamental. Ya vimos lo que es el emprendimiento. Ahora vamos a lo que es creación y crecimiento de una empresa. Y aquí está, esto se pone, insisto, se pone importante. Y nosotros tenemos que... Avanza pues. No me avanzó. Ahí sí. Es decir, como actor local, dígase, dentro de todo lo que es la infraestructura que tiene organizacional que tiene nuestra sociedad, la empresa considera un factor importantísimo, y en especial la pequeña empresa, ya que de acuerdo a su, como dice, que de acuerdo a su lógica de acción y a su dimensión, posee una relación más estrecha con el medio que la rodea. ¿En qué sentido? Y aquí es donde nosotros tenemos que hincarle mucho, pero mucho el diente sobre cómo queremos mostrar, ¿ya? Sobre cómo queremos mostrar esto. Insisto, nosotros ya deberíamos tener claro y abordarlo de mejor manera, porque es importante la empresa, porque genera empleo, para empezar, ¿ya? ¿Por qué es más importante aún, o más especial, la pequeña empresa? Porque para empezar es la que genera más empleo, y ahí tenemos que hincarle el diente muy fuerte, que es la que genera más empleo, ¿ya? Y nosotros, que lo que tenemos que tener claro con respecto a esto, que hay ciertas cosas, hay ciertas actividades que nosotros deberíamos poder hacer. Y a donde dice que posee dimensión, a su dimensión, posee una relación más estrecha con el medio que la rodea, es que la pyme o la pequeña empresa está mucho más inmersa en es mucho más permeable a la opinión de la gente, en el sentido de que ellos conocen su producto, saben lo que están ofreciendo y saben qué puntos de mejora tienen. Para ellos es mucho más fácil controlar todo esto y hacer que todo esto funcione de buena manera. Eso es muy importante. Ya dice, si bien el emprendedor puede actuar dentro de la empresa en la que trabaja como empleado, o puede actuar en su propia empresa, resulta particularmente interesante analizar su capacidad de creación de nuevas empresas y de tamaño pequeño o mediano. ¿A qué se refiere todo esto? Es decir, no importa si nosotros, es decir, el hecho de ser emprendedor no quiere decir que nosotros vamos a tenerlo completamente relacionado con un nuevo negocio, sino que puede ser un emprendedor, puede ser alguien que inste a mejoras dentro incluso de una empresa que no es la de él. La actitud emprendedora puede estar muy bien reflejada en una persona, insisto, que no sea, es complicarlo, que no sea en una empresa en una persona que no sea fundamentalmente dueño de una empresa, sino que basta con que sea una persona capaz de tomar algo que quiera desarrollar y simplemente pelear por ese algo sin ningún inconveniente. ¿Se entiende? Y pelear en el sentido de que quiero llevarlo a cabo, tengo las ganas de, y ahí empieza lo que vimos en la clase anterior, que es la actitud positivista del emprendedor. Insisto, no necesariamente tiene que ser abordada desde el punto de vista de que quiere ser empresario, no, sino que tiene que estar abordada desde el punto de vista de que él quiere emprender una tarea la cual para los demás puede ser desafiante y con riesgos e incertidumbre en el camino.
Eso es lo que estamos hablando acá. Y en particular, cuando hablamos de la empresa, o cuando hablamos, porque, ¿cómo se llama? Que el empleado puede ser un emprendedor, está dando que él quiere emprender y de tomar el riesgo de hacer ciertas cosas. Puede ser dentro de su empresa o dentro de la empresa en la cual se desarrolla. Así de simple. Como dice ahí, resulta particularmente interesante analizar su capacidad de creación de nuevas empresas y de tamaño pequeño o mediano. Es decir, ¿en qué sentido? Que en ocasiones si está en una empresa la cual ya trabaja y tiene funcionalidad, él puede llegar a crear, incluso si se le dan los recursos y la oportunidad, puede llegar a crear una empresa aparte o hacer crecer la empresa de un punto a otro, es decir, de una pequeña a mediana o a una, es decir, de pequeña a mediana o a grande, o de un emprendimiento muy pequeño a una pequeña empresa ya, con nombre y apellido. Dice esto porque la capacidad emprendedora logra satisfacer las necesidades del autoempleo, ¿ya? O sea, yo cuando tengo esa capacidad de emprender, yo no necesito que alguien me esté diciendo qué cosas hacer, sino que yo solito voy a generar y voy a gestar cosas, ¿ya? Logra, logra satisfacer las necesidades de autoempleo y resulta especialmente interesante en el contexto actual que el empleo se halla en crisis, porque actualmente como estamos, sí, estamos en crisis, una crisis bastante fea, que nos ha tocado por motivos muy extraños, ¿cierto? Primero empezamos con estallido social, terminamos con pandemia, cosa que hasta el momento ha afectado a una parte importante de la población con empleo. Pero eso ha denotado la capacidad emprendedora que a nosotros nos tiene muy contentos, es decir, personalmente me tiene muy contento, en donde han surgido una cantidad de iniciativas, las cuales mucha gente, yo creo que por la necesidad y por oportunidad, terminaron tomándola como un buen punto de inflexión para poder hacer un giro en lo que estaban haciendo en sus actividades y lograr una buena entrega, por decirlo de alguna manera. De como dice, de esta manera se convierte en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo. Efectivamente, se está desarrollando de una manera bastante importante y esto es muy simpático, ¿ya? La creación y el, como dice ahí, que es un pilar en cuanto a la gestión y en cuanto al desarrollo del empleo y el poder de crecimiento, ¿ya? Dice, existen estudios en los cuales se ha demostrado la importancia de la pequeña y mediana empresa, la pyme, ¿ya? La pequeña y mediana empresa, que viene a ser la pyme, y en la economía de una región, ¿ya cierto? Es decir, de la pequeña y mediana empresa en la economía puntual de una región, en donde cómo ellos se van reflejando o cómo ellos van notando que el efecto de las pequeñas y medianas empresas son las que tienen un efecto más trascendental y más transformador dentro de una determinada región. Dígase, por ejemplo, cuando estamos hablando de región, aquí es donde ustedes tienen que tomar en cuenta que las expectativas son un poquito amplias y se nos escapan. Cuando nosotros hablamos de una región particular, nosotros pensamos en una población, no sé, pues estamos en Talca, podemos pensar en Constitución, ¿ya? Pero cuando los grandes conspicuos de toda la economía se ponen a hablar de región, hablan de Sudamérica, por ejemplo. Ahí estamos hablando de una región, ¿ya? Nosotros podemos verlo de la parte más micro, ellos lo ven de una manera mucho más macro. ¿Se entiende? Entonces, nosotros viéndola desde ese punto de vista y analizándola desde ese punto de vista, efectivamente han empezado emprendimientos de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en sectores que a lo mejor nosotros no estábamos viendo hace algún tiempo. Es impresionante como por ejemplo podemos ver cómo ha crecido todo el sector costero, todo el litoral chileno, en cuanto a antes habían unas cuantas playas vacacionales y ahora es casi todo. Uno puede recorrer en muchas partes y se va a encontrar con hoteles, residencias, restaurantes a lo largo de toda la costa. Eso es insisto, y una inversión de puras pymes, porque algunos restaurantes son negocios familiares, otros son ya un poquito más grandes, donde la empresa familiar creció y ya contrató gente, ¿cierto? Ese tipo de cosas de las que uno ve y las que uno vislumbra con todo el tiempo del mundo, viendo cómo esta cuestión funciona. Dice, ahí a continuación dice, aparecen como estratégicamente relevantes por su capacidad de generar empleo y su capacidad de crear nuevos productos atendiendo a necesidades específicas y masivas. Por ejemplo, y voy a hacer aquí una retrospectiva de cuando yo estaba en la universidad, nosotros por ejemplo nos íbamos con unos amigos a la costa Iloca, y nosotros llegábamos allí en Iloca, pues, todo esto antes del terremoto,
eh, había, dígase, una especie de terminal o donde llegaban los buses. Al lado de eso había una especie de feria artesanal y unos cuantos restaurantes, y paré de contar. Ojo, habían dos o tres restaurantes bien grandes y bien bonitos, pero era todo muy separado. La última vez que fui, que fue antes de que empezara toda esta cosa, que tiene que haber sido el verano pasado, es impresionante la cantidad de gente que había para empezar. Es decir, esa cuestión se parecía, como cuando enfocan las playas de Miami llenas de gente, lo mismo, guardando las proporciones obviamente, pero se veía claro. Yo estuve en Río, en Río de Janeiro, y le digo que fuera de que las playas fueran blancas y había un poquito más de humedad, era lo mismo, la misma cantidad la cantidad de gente era impresionante, mucha gente, muchos restaurantes de muy buen nivel. La feria artesanal que había ya era otra cosa, no era la que yo vi, que eran ¿cómo se llama? Una pequeña ruca, como una ramada, disculpen, ese era el tipo ramada, donde eran carpas y funcionaba y andaba. No, ahora tenían una feria artesanal con nombre y apellido, buena, con buenos productos, tenía todo, había crecido y mejorado toda una enormidad. Los servicios colindantes habían crecido mucho, y eso se notaba porque estaban generando una cantidad de empleo impresionante. El potencial que le estaban dando a esa, de la misma Caleta, Peniloca, yendo para Infiernillo, es impresionante. Y eso yo lo vi después, porque el verano me dediqué a recorrer con mi pareja y me di cuenta que lo mismo estaba pasando en Peyúgue, lo mismo estaba pasando en Chanco, lo mismo estaba pasando en Curaní, Pechehuelemu, los portales de Calán, todo para el sur. Esto está pasando en todos lados. Hay sectores los cuales tienen por acceso menos turismo, pero no quiere decir que no haya, también hay, y es importante y es bien bonito. Y ahí es donde nosotros nos vamos a fijar, sobre todo en esta cuestión, que es la que dice la capacidad de generar empleo que tiene esto. Porque en ocasiones las personas tienen, dentro de su emprendimiento, la consideración empieza a generar, generalmente esa generación de empleo empieza por casa, en donde yo le digo a un familiar, oye, ayúdame, trabaja conmigo. Pero ya estamos tomando a alguien que ya no estaba empleado y que va a tener un empleo, ¿ya? Eso es importante y es bastante simpático de verlo así in situ, ¿ya? Como dice ahí, creación y crecimiento de la empresa, ¿ya? Nosotros a eso apuntamos. Dice, por otra parte, este tipo de empresas generalmente poseen personal con mayor iniciativa y motivaciones debido a que son más importantes dentro de la estructura de la empresa. ¿A qué se refiere con esto? Cuando se está trabajando, uno generalmente busca casi un partner que lo ayude a construir su pequeño negocio, por decirlo de alguna manera, a construir su pequeño negocio, pero además la persona que trae también aporta. Por eso dice que nosotros estamos en el proceso de crecimiento de la empresa. También aporta para qué, para ir mejorando, porque uno generalmente, si uno va a hacer un emprendimiento, uno generalmente tiende a no ver mucho más allá. ¿Se entiende? O sea, nosotros en ocasiones nos quedamos porque tenemos mucho trabajo, pero no somos capaces de generar, insisto, de generar una cantidad de trabajo que sea lo suficientemente importante y que nos... una cantidad de trabajo que sea lo suficientemente importante, pero que sea innovador, en donde ahí nosotros en ocasiones, insisto, cuando estamos generando nuestro emprendimiento, vemos un producto y lo empezamos a generar de manera importante, pero nos olvidamos de la innovación y nos quedamos mostrando solamente un solo tipo de trabajo, en donde a lo mejor podríamos captar más clientes y a lo mejor podríamos llegar a hacer crecer esto un poco más si le metiéramos la innovación. En ocasiones, y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, en ocasiones este emprendimiento o este tipo de visiones no quedan de parte del que generó el emprendimiento inicialmente, porque está preocupado de trabajar, y ahí es donde viene, dice que la gente que trabaja con él también es motivada. ¿Por qué? Porque se sienten son parte del trabajo, y como son parte del trabajo empiezan a generar ideas y aportan, y cuando generan ideas y aportan hacen un proceso de crecimiento importante, cosa de que la gente que está con ellos trabajando pueda generar una buena idea y ayude tanto a la gente que lo está, al personaje, dígase al emprendedor que lo contrató o que lo llamó, y además a todos los que
generando una innovación dentro del producto, dándole un refresco a este producto y generando un posible producto nuevo o una variación del producto que incremente las ganancias y que incremente también el crecimiento de la misma empresa. Eso es pero muy importante. ¿Ya? Dice, la persona se halla más comprometido o comprometida debido a que su trabajo representa relativamente mayor relevancia en una empresa que en una pyme. Efectivamente, el trabajo y el trato que hay en las pymes es completamente distinto al trabajo que se genera en una gran empresa, en donde es mucho más impersonal, pero mucho más normado y reglamentado. En donde en una pyme uno se siente importante. ¿Por qué? Porque ese trabajo que uno está haciendo es mejor mirado, es mucho mejor evaluado y nos permite generar mucha innovación versus en buscar innovación en una empresa mucho más establecida. Es mucho más difícil porque tiene enormes requisitos y protocolos que cumplir. En una pyme uno puede decirle al jefe, mire, tengo esta idea, y el jefe le dice, uy, está bueno, ¿y qué quiere hacer con esto, tal y tal cosa? Hacete un prototipo, veámoslo y probémoslo y veamos qué tal anda, y listo. Y eso es una innovación con una decisión mucho más corta, sin tanto protocolo. En cambio, una empresa más grande, para llegar a esos mismos niveles cuesta demasiado. Dice relativamente como mayor la tiene, que lo que representaría trabajar en una gran empresa, su grado de responsabilidad es mayor. Básicamente Schilling en una publicación de 1999 expresa directamente eso, ¿ya? Con respecto a cuál es la proporción versus una pyme del emprendimiento versus cómo quiere hacerlo en una pyme, es decir, en una gran empresa, hacer el emprendimiento o generar una mejora. ¿Ya? Cuesta mucho más mover, digámoslo, cuesta mucho más mover un elefante que un ratón. Es un poco el ejemplo, ¿ya? Tanto el crecimiento de la empresa hacen referencia a la evolución a la cual la empresa modifica su tamaño o el campo de actividad en el cual actúa, pero son términos que no deben ser empleados como sinónimos. ¿Ya? Dice, modifica el tamaño o el campo de la actividad. Son dos cosas muy distintas. ¿Ya? En donde el tamaño es básicamente la capacidad de la empresa, cuánto crece y cuánto achica, ¿ya? Y el campo de actividad es donde me desempeño, es decir, qué cosa voy a hacer y qué cosa no. Puntualmente es eso, a eso va el apuntar, insisto, en donde dice que actúan, pero son términos que no se pueden ser empleados como sinónimos, porque yo cuando hablo de tamaño es cuánto voy a producir de un solo producto, ¿ya? Puedo llegar a grandes volúmenes y mi tamaño está creciendo, pero es distinto a decir que yo estoy que el campo de la actividad donde se actúa, es decir, por ejemplo, yo estoy vendiendo empanadas, insisto, estoy vendiendo empanadas y a lo mejor viene y alguien y me dice, no, ¿y si vendemos jugo? ¿Ya? Si vendemos jugo, ¿el campo de la actividad sigue siendo el mismo? Yo diría que casi que sí, pero estamos ofreciendo dos productos completamente distintos. Uno es comida y el otro es un jugo. Eso hace que él cambie un poco la actividad que nosotros estamos mostrando. Ese es puntualmente a lo que se refiere, ¿ya? En donde nosotros estamos cambiando el punto de la actividad. Es como, no sé, pues estoy vendiendo empanadas y además voy a vender lápices, completamente opuesto. También se puede dar, a lo mejor el negocio da para eso, pero van a ser el cambio de la actividad en el actuar no son iguales, ¿ya? En donde no van a estar apuntando a lo mismo. Dice, el crecimiento de la empresa hace referencia a incrementar de tamaño en variables tales como el volumen de los activos, los productos, las ventas y los beneficios o el personal empleado, ¿ya? Es decir, por ejemplo, tomando en cuenta todo eso, el crecimiento de la empresa, yo por ejemplo voy a decir que no estoy vendiendo, demos un caso, el mismo tema de las empanadas. Yo todos los días de empanadas vendo 50 empanadas, tengo un nivel estándar, y de repente subió el nivel y estoy vendiendo 60 empanadas. Ya hay una notoria alza, me subió un 20%. Ya, y de repente no me doy cuenta y estoy vendiendo 70 empanadas. Ya, siguió creciendo. Ahí se está notando un crecimiento. ¿En cuanto a qué? En cuanto al volumen de venta.
ahí dice las ventas, ¿cierto? El volumen de activo, ¿a qué se refiere el volumen de activo? Cuando nosotros estamos diciendo que, oye, nos falta otra maquinita. ¿Por qué? Porque esta se quedó corta. Si estoy haciendo una máquina de empanada, por ejemplo, estoy haciendo empanada, insisto, tengo una olla grande, tengo un fogón, tengo una máquina cortadora de cebolla, ya, importante, pero además tengo una máquina sobadora, la cual me permite hacer la masa y que quede extraordinaria. Y por ejemplo, la masa la estamos haciendo a mano en el lugar donde hacemos la empanada. ¿Yo qué es lo que voy a decir? Cuando aumentan los activos, quiere decir que, oigan, necesitamos una máquina para hacer, porque nos estamos quedando cortos de tiempo para hacer la masa. Y queremos ocupar ese tiempo en hacer otra cosa. Y compramos una máquina para hacer el revuelto de la masa. Y tengo eso, tengo la otra máquina, y ahí van aumentando mis activos, en donde a lo mejor después me van a decir, falta otro horno. Ah, falta otro horno, otro activo más. ¿Ya? Faltan bandejas para colocar la empanada. Vamos comprando más bandejas. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas van demarcando un proceso de crecimiento. La producción, el mismo producto. Las ventas, cuánto estamos vendiendo. Los beneficios, o sea, cuánto me está entrando, cuánto está quedando. Y el personal empleado, o sea, hoy somos 4 y nos estamos dando abasto, necesitamos más gente. ¿Cuánto necesitamos? Yo creo que con 2 personas más podemos salvar, por ejemplo, el periodo, este periodo, y ver cuánto nos va a quedar para después, a ver si baja, si estancamos, y ver si se quedan los 2 chicos, si son buenos. Esto, por ejemplo, es un nivel donde nosotros son demostraciones empíricas con números, con cifras, que nos van a decir que hay un proceso de crecimiento y por qué. ¿Ya? Dice, uno de los ingredientes fundamentales en la definición de la estrategia corporativa, es decir, sí, esto es uno de los ingredientes fundamentales, ello se debe a varios motivos. Es decir, aquí nos estamos refiriendo básicamente al proceso de crecimiento, ¿cierto? Que es uno de los ingredientes fundamentales de la definición de la estrategia. Es decir, nosotros tenemos que saber por qué crecemos. El crecimiento es interpretado como un signo de salud, vitalidad y fortaleza, ¿ya? En entornos tan dinámicos y competitivos, las empresas tienden a crecer y desarrollarse continuamente, o sea, vamos innovando y vamos generando cosas. Además, dentro del emprendimiento, el objetivo del crecimiento está estrechamente relacionado con la función de la utilidad de los directivos de la empresa. ¿A qué se refiere esto? Básicamente apunta a que nosotros deberíamos ver cuántas lucas vamos a tener por esto. Y la gente que está llevándose la plata, ellos van a ver cuánta plata tienen que tener y cuánta plata tienen que quedarse. ¿Para qué? Para gestionar y generar una economía sana dentro de la empresa, una contabilidad sana en la cual nos permita tener plata suficiente para cubrir embates, cubrir nuevos gastos, y nos permita seguir avanzando y hacer un proceso de crecimiento continuo, haciendo las mejoras que correspondan. ¿Se entiende? Dice, el concepto de desarrollo de la empresa va algo más allá de planear modificaciones, tanto cuantitativas como cualitativas. ¿A qué se refiere con eso? Es decir, planear, el concepto de desarrollo es para dónde voy con la empresa, qué quiero hacer, ¿ya? Y dice, va algo más allá que planear modificaciones. O sea, por ejemplo, voy a cambiar esta cuestión aquí, voy a cambiar esta cuestión acá, vamos a dejar a esta persona a cargo, vamos a transformar esto. A eso se refiere con modificaciones cualitativas. Las cuantitativas son las modificaciones de cuánto queremos hacer, ¿ya? Vamos a producir más de esto, por ende necesitamos más de esto, son en cuanto a cifras, cuánto, y la otra cualitativa en cuanto a calidad. ¿Se entiende? Ese tipo de modificaciones, si bien son señas de que esta cuestión se está modificando y se está organizando, no apela al concepto de desarrollo, ¿ya? Es más amplio que el crecimiento, insisto, el otro es crecimiento. El desarrollo es más amplio que el crecimiento, ya que incluye variaciones cualitativas de la empresa, y aunque suelen ir acompañadas de crecimiento en la mayoría de los casos, no siempre es así. Las estrategias de desarrollo deben estar orientadas hacia la creación de valor. Pueden crear valor con crecimiento sin él mediante una reestructuración, ¿ya? O sea, por ejemplo, damos un ejemplo de la creación de desarrollo. Por ejemplo, yo estoy trabajando y estamos nosotros, por ejemplo, estamos haciendo empanadas, seguimos con las empanadas. Esta persona que está haciendo empanadas
va a tener, ojo, va a tener de ahora en adelante las empanadas van a tener cierta forma y deberían tener cierto peso. Estamos estandarizando. Además las vamos a entregar en una empresa de bolsa, la cual va a tener un papel impreso con el logo corporativo de la panadería o amasandería donde estemos trabajando. Valor agregado. Ahí estamos colocando desarrollo. Le vamos a colocar un adhesivo y van a tener unas bolsitas características nuestras, cosa de que además vendamos merchandising, desarrollo. Como dice ahí, va a crear con crecimiento o sin él mediante una reestructuración, en donde nosotros, por ejemplo, para ver que esta producción está creciendo, a lo mejor vamos a ordenar, organizacionalmente, no solamente por los puestos, sino que organizacionalmente, cargos y responsabilidades. A eso se refiere con una reestructuración, cosa de dejar definido quién está a cargo de qué y quién es, cuál es la cadena o la línea de mando que debería haber entre medio. Eso es importante y eso denota desarrollo. Como dice ahí, las estrategias de desarrollo se refieren, por tanto, a las decisiones que la dirección de la empresa, o sea, los que son los dueños, los que dirigen esto, adoptan en relación con la evaluación futura del campo de actividad, tanto en lo que se refiere a sus aspectos cuantitativos, o sea, crecimiento, como sus cualitativos, composición de la cartera de negocio, o saber qué es lo que estoy vendiendo o qué calidad estoy ofreciendo. A ese punto va. Es decir, la estrategia de desarrollo, como dice ahí, es tomada por los directivos y ellos dicen, no, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto otro, yo quiero esto otro. ¿Cuáles son las metas? Estas. Entonces, ¿cómo logramos esto? De esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la empresa para hacer esto? Y ahí empezamos a enreglar cosas, adaptar, quién va a trabajar con qué cosas se van a mostrar, qué cosas no se van a mostrar. Eso debería estar todo completamente, insisto, vinculado o directamente tratado para poder demostrar qué es lo que se quiere hacer con la empresa. Insisto, y ahí donde dice con aspectos cuantitativos, en donde nosotros vamos viendo que esta cosa está mejorando con las mismas cifras, y básicamente con cualitativo, como dice, mejorando nuestra cartera de clientes y viendo que nuestros clientes están viéndose satisfechos con el mejor producto, porque esto se va a ver reflejado tanto en un mejor producto como en una mejor organización. ¿Ya? Dice ahí, la dirección dispone de diversas opciones que se generan a partir de la respuesta que se dé a dos problemas básicos. Dirección de desarrollo, es decir, hace referencia a qué dirección seguir en el desarrollo del negocio, o sea, para dónde queremos ir, qué cosa queremos generar con este negocio, es decir, y ver si es que el negocio para dónde estamos apuntando sigue en la dirección correcta y ver si es que a lo mejor hay que redirigirlo, como dice ahí, es decir, decidir si la empresa debe centrarse o especializarse en la actividad que viene realizando, desarrollar otra nueva o reestructurar el conjunto de su negocio, decidir acerca de la modificación o no de campos de la actividad. ¿Se entiende? La dirección de desarrollo, es decir, el poder dirigir el desarrollo nos va a decir qué es lo que estamos, es decir, evaluar y sentarnos a decir lo que estamos haciendo está bien, queremos seguir ofreciendo esto, ¿ya? ¿Por qué no ofrecemos este otro producto que a lo mejor en el cual tenemos que invertir menos plata, menos hombres, menos recursos hombres, menos recursos de plata, nos tiene un costo menor y nos da más ganancia? Por ejemplo, vamos a diversificar en este producto, vamos a seguir con otro producto base, pero vamos a formar una división completamente nueva para este otro producto, para generar también por ese lado y poder dividir las aguas y ordenarlas de mejor manera. De ahí es donde viene el desarrollo de otras nuevas, o reestructurar el conjunto de sus negocios. ¿Para qué? Para seguir acerca de la modificación y no del campo de la actividad. Cuestión de saber si vamos a seguir por el mismo camino, diversificamos o dejamos este de lado y vamos por el otro. Saber qué es lo que vamos a hacer, con eso se ve el desarrollo. Y lo otro es el método de desarrollo. Una vez elegida la dirección, es preciso decidir acerca del método, forma y vía para conseguir los objetivos marcados en la dirección de desarrollo elegida. Las opciones básicas aquí son el desarrollo interno u orgánico, el extremo y los acuerdos de cooperación o alianza como forma intermedia entre dos anteriores. O sea,
para que le quede más clara esa parte. Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Esa es la primera parte del desarrollo, se ha elegido para dónde va. Después vamos a ver cómo vamos a acercarnos, de qué manera vamos a encaminar por un lado o por el otro, o por ambos, si es que decidimos hacerlo así. Insisto, ¿para qué? Para eso se fijan objetivos. Para la tarea principal, o si es que hay más de una tarea, para ambas tareas, cada una va a tener sus objetivos puntuales, los cuales nos van a ayudar a desarrollar, ¿cómo se llama? Estos objetivos, a desarrollar un camino o una hoja de ruta, ¿ya? Para saber cómo vamos a hacerlo. Para eso se fijan opciones básicas o no alternativas, sino que reglas básicas para cada uno, en donde cada uno va a ir siguiendo este camino hacia el objetivo puntualmente. Insisto, si hay más de un camino, cada uno tendrá sus objetivos generales específicos y va a ver de qué manera enfrenta el camino para poder cumplir estos objetivos, ¿ya? Y ahí, como dice al final, dice las opciones básicas aquí son el desarrollo interno y orgánico, el externo y los acuerdos de cooperación. Ahí esa cuestión es importante, en donde yo, por ejemplo, una vez que separo, voy a ver cómo es la orgánica, quién va a estar a cargo de qué, y quién va a hacer qué cosa, y dice, y orgánico y el externo y los acuerdos de cooperación, en donde yo, por ejemplo, estas dos entidades, si tengo más de una, voy a poder implementarle algún tipo de cooperación con otra y ver cómo van a trabajar y cómo va a hacer esa cooperación. ¿Se entiende? Eso es lo que se pide para nosotros, que poder saber cómo va a hacer ese crecimiento. Dice las opciones básicas, dice ya, cooperaciones y alianzas con forma intermedia entre los dos anteriores. Es decir, por ejemplo, si antes teníamos dos elementos trabajando y ahora tenemos un solo producto, ver cómo va a ser la interacción con los dos anteriores, o sea, con estos dos elementos que teníamos antes, y qué cosa va a hacer o qué cosa va a desarrollar cada uno. Va por ese lado, ¿ya? En conclusión, puede decirse que cuanto mayor actitudes emprendedoras tengan los actores de una comunidad, más factible será la creación de pequeñas y medianas empresas. Ojo, de esta manera nacerán más empresas con estas características, y lo que contribuirá positivamente al desarrollo de la región. Cuando nosotros lo miramos, insisto, de la región, estamos hablando, podemos verlo de manera regional, de manera local o de manera incluso sudamericana. Todo depende de cómo lo miremos. ¿Cuál es la idea, insisto, aquí? Que nosotros podamos ver y vislumbrar esta actividad positiva para generar el desarrollo y crecimiento de cada una de las empresas. No necesariamente siendo yo ¿cómo se llama? El gestor, o yo el que empezó la empresa, sino que yo, siendo parte de una empresa, puede hacer que esta empresa produzca más, solo por el hecho de que me siento comprometido con lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Por ese lado va. Ya, chicos, para terminar, vamos por la actividad, que insisto, una actividad generalmente simple. A ver si me arrancó esta. Sí, me equivoqué por estas preguntas. Ahí sí. Ya, esta actividad simple, donde dice, en relación a lo que ya vimos en la clase, usted como emprendedor pujante, se le solicita que genere un documento Word con una descripción de un producto innovador, el cual, ojo, un producto innovador el cual a usted le gusta, el cual agreguémosle, a usted le gustaría desarrollar para su comercialización. En donde, ¿qué es lo que tiene que definir? Primero, definir el nombre y las características del producto. ¿Qué va a hacer? ¿Ya? Nombre, darle un nombre y qué características va a tener. Después de eso, ¿qué actividad emprendedora desarrollaría para poder dar a conocer el producto? ¿Se entiende? ¿Cuánta personal necesitaría para desarrollar este emprendimiento? ¿Cuánto cree que usted necesitaría? Tomando en cuenta que tendrá más de un colaborador, suponiendo que va a tener más de uno, ¿cómo definiría la organización y los cargos que debería tener dentro de la empresa, dentro del emprendimiento? ¿Para qué? Para ver cuál va a ser la orgánica y cómo se va a organizar. Una pequeña explicación cortita, nada muy grande. Y una pequeña proyección de dónde ve usted ese emprendimiento a un año plazo, en un año más. Coloquémosle ahí. ¿Cómo ve usted este emprendimiento en un año más, para que quede mucho más claro? ¿Ya? Con eso, insisto, tenemos
ahí ya tenemos una actividad bastante deseada. ¿Cuál es la idea? Desarrollar el documento, tal como dice, contestando estos 5 puntos, insisto, algo simple, no muy acabado, y una vez terminado simplemente me adjuntan la entrega. Insisto, esto es para verificar que ustedes están trabajando y participando, no es con nota. Insisto, al final vamos a tener un portafolio con todas sus actividades. Si quieren discutirle en algún minuto, me dicen, profe, ¿cómo estuvo lo de ayer? Me mandan un mensajito o van a la clase y lo conversamos sin ningún problema. Yo lo estoy revisando una vez a la semana, generalmente con Tuti, ¿ya? Así que cualquier cosita me van avisando. Nos vemos en el otro video, chicos.